Shalom Aleichem y bienvenido a la clase de esta mañana. Vamos a estar tocando en la clase de esta mañana, entrando a lo que es el hogar judío, comenzando con el capítulo 91 del Shulchan Aruch Yakut Yosef. Y aquí vamos a embarcar un poquito sobre lo que es la importancia de Kashrut, sobre lo que es el hogar, y también vamos a ver lo que es la cocina, alimentos kasher, algunas reglas sobre el guisado de un no judío. Esto es importante porque el judío no puede permitir que sea cocinado por un judío, y cuáles son las condiciones que podemos utilizar el no judío en cuanto a la cocina, la inmersión de los utensilios de cocina y mesa. Vamos a ver algunos de estos conceptos en esta mañana. eh, y estamos ya casi terminando el segundo volumen del Shulchan Aruch, y estamos en el capítulo 91 y vamos a seguir hasta posiblemente el capítulo 93. Algunas reglas sobre la cocina y alimentos kasher, kashrut, hamazon, hamatebach. Existe diferencia sobre el tipo de carne kasher que se debe exigido por los sefaradim, con referencia al que pueden consumir los ashkenazim. De acuerdo al dictamen de Bet Yosef, el rabino Joseph Caro, y al de los grandes legisladores Reshonim y Ajonim y Sefaradim, deben exigir que la carne no solamente lleve el sello de kasher, sino que aclarar también que es halach. Halach significa glad, que esto ha sido un gran mercado, y vamos a ver que esto significa que los pulmones están lisos y no hay ninguna herida en ella. Es una sagrada obligación de los rabinos advertir esta regla de todas las comunidades sefaradim. De todos modos, los recipientes donde se coció la carne del tipo kasher no se prohíben, y quien desea ser estricto en esto recibirá una bendición del cielo. Y esto lo dice también en Yehavé Adaat, tomo 3, capítulo 56. La carne no se liberará de toda su sangre, sino después de haberla salado y enjuagado como corresponde. También debe lavarse antes de ponerlo en sal, aunque en general acostumbraron los sefaradim, igual que los ashkenazim, a dejar la carne en remojo durante media hora aproximadamente. Si saló la carne sin haberlo lavado y puesto en remojo, antes de todavía no la puso a cocer, debe repetir la operación enjuagándola y salándola por segunda vez antes de cocerla. Esto normalmente se hace cuando estamos hablando de carne viniendo ya del matador directo, y lo que hoy en día lo hacen la mayoría de los matadores de carne kasher, ya le echan la sal y hacen todo lo preparativo en el matador para que cuando ya esté en el supermercado ya está salado y enjuagado. Pero todavía sería buena idea de seguir con la práctica de que sea jugar la carne antes de utilizarla, porque el nivel de sal es muy alto. Después de remojarla debe de escurrir el exceso de agua antes de salarla. No debe utilizar sal fina para salar la carne, ni tampoco demasiado gruesa, tal punto que esta se cae sin adherirse. La sal semigruesa es lo ideal. Es lo que regularmente llaman sal de cocina o kosher salt. Acostumbra a dejar la carne en sal una hora aproximadamente, y en momento de apuro alcanza a dejarla con 20 minutos solamente. Para salar perfectamente debe hacerlo en la carne por ambas partes, en las aves, y por fuera y por dentro. Si esto ocurrió que salaron la carne de un solo lado, se puede permitir en un momento de apuro. Ahora, muy importante, estas también leyes implican a aquellos que ya saben matar sus propios pollos, más en los países de Latinoamérica, que posiblemente tienen su propio crío, y deben saber cómo matar lo que es el animal, no como lo hacen, que cogen el pescuezo y le dan una vuelta y rompen el pescuezo. Eso no es kasher de ninguna forma, de acuerdo al proscrito judío, sino que hay que cortar lo que es el animal de una forma muy particular. Muy bien. Eh, Antes de meter la carne en el recipiente donde se va a enjuagar, sacude la sal sobre ella y lo pone bajo el chorro de agua de la llave. Luego se introduce el recipiente para enjuagarla dos veces más. Debe vaciar y lavar el recipiente entre cada enjuagada. Carne que no fue salada y se molió solamente se puede permitir comer asándola antes, pero no es apta para cocinar. La máquina de moler, que en sí se utiliza para carne en salar,
es suficiente con la limpiarla y lavarla bien. Esto lo puedes ver también en Yavia Omer, tomo 5, la página 165. Cuando pasaron 3 días a partir del fanamiento del animal y la carne no se saló, no puede consumirse cocido, sino únicamente asada sobre el fuego. Después de asarla tampoco puede cocerse, solamente cuando ya hizo por equivocación o olvidó, está permitido, empero, si la carne permaneció durante ese tiempo completamente congelada, aun si estuvo más de 3 días, está permitido descongelarla y salarla de forma correcta y cocerla. Ahora, es interesante porque después de 72 horas, aproximadamente 3 días, normalmente si no se ha salado hay un problema con la carne porque se coagula la sangre y por lo tanto se llega a convertir la carne en trefa, no se puede usar para consumo judío para consumirlo. Es muy importante que se mantenga fresco la carne, enjuagándolo, frizándolo. Entonces, de esta forma, cuando llega a lo que es al lugar de el carnicero entonces tiene que salarlo, estar seguro que ha sacado toda la sangre si no lo ha hecho en el matadero. So, ten eso en mente. Igual en la cocina o en la finca privada, si estás cacharizando, matando su propio carne, tiene que tener en mente que tiene que estar mantenerlo lavado hasta que es apropiado salarlo. Lo mejor es que inmediatamente después de matar el animal para consumo humano, debe inmediatamente hacer este proceso de cacharizarlo. Si compró varios pollos con su hígado y no tiene tiempo de hacerlo, lo último en el momento puede guardarlo en el congelador durante varios días y así retirarlo. Puede incluso congelarlo después de haberlo asado, como es la regla, sin ninguna duda. En cambio, si ya lo dejó en la heladera o el refrigerador, no en el congelador, más de 3 días, puede consumirse solamente asado. Porque recuerda que hay varias veces que cachariza la carne. Uno es por lo que es salarlo, la otra forma es por lo que es quemarlo con parrilla y por lo tanto hay que tener esto en mente. El hígado no debe salarse deliberadamente como la carne, puesto que contiene gran cantidad de sangre. Solamente asándolo puede librarse de ella y se puede ingerir. Es por esto, esta es la forma que se hace también el pollo, lo que es el hígado del pollo, que todavía hay sangre también en ella, hay que hacerlo de esta misma forma. Si después de hacerlo desea cocerlo, debe tajearlo a lo ancho y a lo largo antes de asarlo sobre el fuego, cuidando de que los cortes quedan abajo para que escurra mejor la sangre y la que está en medio asar está permitido comer. Frutas que pueden estar agusanadas no deben consumirse sin primero revisarlo exhaustivamente antes de decir la bendición, y sobre aquellos pequeños gusanillos que solo pueden verse a través del microscopio no cae prohibición. Esto es muy importante porque lo que uno ve es lo que uno come, y si estás comiendo un bicho que puede verlo con los ojos, por lo tanto queda prohibido. Hay un gran caret de una desconexión espiritual, como había mencionado anteriormente, lo que ocurre cuando uno es caret está cortado de lo que es la conexión divina. Está permitido lavar utensilios de cocina o de mesa con detergentes y jabones cuyos ingredientes no están supervisados. Solamente debe poner atención que queden perfectamente enjuagados. Esto de acuerdo a Yehavé Da'at. Recuerda, son lo que es los dictámenes de acuerdo a conceptos sefaradí. Muy bien, y lo ideal es ser más estricto con todo esto, obvio. Eh, y ser estricto y no comer alimentos de leche después de haber ingerido alimentos de carne hasta que hayan transcurrido exactamente 6 horas. En caso de apuro, necesidad puede aliviarse en media hora, esperando 5 horas y media solamente. Siempre las 6 horas se calculan a partir de que termino de comer y no del Birkat Hamazon. Es decir, cuando tú terminas de comer la carne, ya está consumido, tienes que contar después las 6 horas o en caso de emergencia 5 y media. Un niño que está de edad educacional, 6 años, es factible darle alimentos de leche después que toma o tomó alimentos de carne, aun cuando todavía no transcurren los 6 horas. Ya después de eso debe estar ya tratando de enseñarle, de estar esperando más y más de tiempo entre carne y leche. Muy bien, inclusive
Los que hacen esperar a los niños solamente una hora tienen con qué apoyarse. Esto siempre que se trata en lo que es, se trata de alimentos prescindible eh, para el niño. Y es por esto que es muy importante que debe de aliviar en cuanto a esto se refiere a los dulces, chocolates que constituyen entre sus ingredientes leche o derivados de leche. Muy bien, vamos a ir para adelante con todo esto. Y dice, y cuando el niño llega a cumplir los 12 años, lo ideal y lo aconsejable es que espere 6 horas igual a cualquier persona adulta. Dijo la bendición para comer un alimento que contiene leche, olvidando, olvidando que aún no transcurren las 6 horas después de haber ingerido alimentos que contenían carne, puede probar una pequeñísima parte de la bendición y para que así no sea en vano. Esto de acuerdo a Yavia Omer, tomo 2, página 130. Está permitido comer carne después de haber comido queso, puesto que actualmente no existe el queso duro al que se refiere los posquims, y luego de la cual prohibieron comer carne durante 6 horas. Solamente debe cuidarse de enjuagar bien su boca, puede hacerlo comiendo un trozo de pan o bebiendo algún líquido, y de lavar o limpiar sus manos. Si bebió un vaso de leche, no es necesario lavarse las manos, basta con enjuagarse la boca antes de ingerir alimentos con carne. Es decir, de acuerdo al Maharam sabemos que el queso duro se refería al queso suiza, que se tenía que, el queso que es bien duro, que tomaba tiempo, y en cuanto a esos tipos de quesos hay que esperar 6 horas antes de comer carne. Pero siendo que hoy en día no existe este tipo de queso, aún en lo que es el procedimiento kasher de acuerdo a los posquims, que en sí lo que hay es un queso suave, aún el queso que tú compras dice Suiza, en el mercado que es Halal Israel, vas a ver que no es un queso duro, porque los quesos duros se tenía que pasar tiempo si se pone bien duro. Queso crema, queso así suave de pasta, no está bajo esta obligación. Sin embargo, nuestros hermanos Ashkenazim muy probablemente se dan más estrictos en cuanto a esto y lo prohíben. Debe de consultar en cuanto a sus rabinos Ashkenazí si para ellos es así la ley. La persona que usan prótesis dentales pueden utilizar para comer carne o leche indistintamente sin necesidad de cambiarlos o de hacer hagalá, que es enjuagar los dientes. Aquellos que se aligeran y beben leche sintética después de haber ingerido alimentos con carne tienen que apoyarse. Lógicamente, antes es preciso verificar que todos sus ingredientes sean kasher y no contienen mezcla de leche o derivado de leche natural. Muchas de estas leches, como por ejemplo leche de soya o leche de arroz o leche de almendra, aunque dice que no hay leche en ellas, muchas veces contienen en algunos de ellos lo que es ingredientes que son derivados de la leche. Y es por eso muy importante que miren al ingrediente. Si no tienes hashkajá en particular, deberían conseguirlo con hashkajá si no hay. Si hay compañías que ustedes están conscientes que necesitan que tengan hashkajá, hashkajá es el símbolo kasher bajo supervisión rabínica, con mucho gusto se puede comunicar conmigo, con mucho gusto haremos el intento de ver si esa empresa o esa compañía le gustaría estar bajo la supervisión rabínica para que así su producto sea elevado en cuanto a su valor en el mercado y así el consumidor esté consciente de lo que tiene. Para los sefaradim está permitido cocinar alimentos neutros que no son de carne ni de leche, que es lo que se llama parve en yiddish, en recipientes especiales para alimentos de carne, siempre estén completamente limpios, y el comerse esa comida con alimentos de leche. Por consiguiente, está permitido freír un huevo en el sartén de carne totalmente limpia para después comerlo con queso. Asimismo, está permitido hornear un pastel neutro en el molde
y charola de leche completamente limpio para que más tarde comerlo después de la carne. Vea lo que es Isevejeter, que es lo prohibido y lo permitido en este mismo Shulchan Aruch. De todas maneras, es aconsejable que evita confusiones, tener en cuenta cómo será utilizado el alimento que se requiere cocer y de acuerdo a ello valerse del recipiente adecuado. Quien no tiene en una casa dos fregaderos, piletas de cocina, para lavar los recipientes y utensilios, está permitido que lo lave con el mismo fregador los de carne y los de leche, uno después del otro, es decir, debe controlar de que no se mezclan en el fregadero a la hora de lavarlo con agua caliente. El problema acá es siempre el agua caliente, porque si estás lavando algo con agua caliente, recuérdese que hay transmisión de los elementos. Es por eso que si vas a lavar, usa jabón, de líquido jabón, para enjuagar bien y secarlo bien y de esta forma no debe haber problema, pero siempre en dos recipientes separados para que no estén tocando necesariamente donde se lava, y es lo que normalmente muchas casas que no tienen doble piletas para lavar hacen. Es recomendable para que así eviten los problemas, y cada vez y cuando les recomiendo a cada uno de ustedes coger agua caliente y sobre el fregadero le echan, o piletas, le echan agua caliente para estar seguro que cada vez y cuando estás cacharizando lo que es el fregadero singular. El horno de micro, aunque el horno de microondas no se debe utilizar indistintamente para alimentos de carne y de leche, sino debe ser dos separados. Algunos alivianan y lavan juntos los utensilios de leche y de carne en el lavaplato eléctrico cuando este trabaja, y lava inmediatamente la fuerza y agua caliente mezclada con los detergentes de limpieza y tienen con qué apoyarse. Sin embargo, esta es la parte más importante, lo más aconsejable y correcto es lavarlo por separado. Esto es claramente si tienen lavadora de platos. Lo que recomiendo en cuanto a esto es que lo laven separado y no juntos, porque entonces hay el problema de nuevo lo que es la mezcla, además cuando si hay agua caliente envuelto. Cuando se requiere un horno eléctrico o de gas que se usa para hornear, asar carne, se utiliza para leche, con el fin de poder hornear un pastel de queso preparado en molde de leche. Se deben seguir las indicaciones siguientes, y esto es muy importante. Primero, limpiar perfectamente al fondo del horno. Segundos, esperar 24 horas desde la última vez que horneó carne. Tercero, encender el horno a todo su poder durante cerca de una hora antes de hornear el pastel de leche. Esto se puede llevar a cabo toda vez que los alimentos de carne fueron cocidos en el horno y eran sólidos, pero si están líquidos como sopa, caldo de carne o pollo, no debe permitirse en cambiar el horno de carne o a leche, a excepción de que hayan estado muy tapados los recipientes con alimentos. Escuchen de nuevo, no sea que están muy tapados los recipientes de alimento, entonces se puede llevarse a cabo procesos descritos anteriormente. Había Omer, es decir, aquellos que estaban conmigo en lo que es durante Shavuot sabían que teníamos que cocinar carne y luego leche. La forma mejor de protegerlo es todavía introduciendo lo que es la leche, de cubrirlo bastante con papel de aluminio para que no gotee en ninguna forma del horno. De esta forma evita lo que es esto, y poner lo que se llama un lugar donde si gotea, llegaría a gotar, no toca lo que es las paredes del horno. Y esto también aplica cuando uno está de viaje y no tiene el acceso de cacharizar su horno, porque no es su horno. Asegurar que lo que envuelven en el contenedor de aluminio 3 veces y sellarlo bien para que no pueda entrar o salir ningún líquido del mismo plato o esto. De esta forma comienzas a aprender cómo poder calentar sus comidas kasher que ustedes prepararon, aún en tiempo de apuros, en viajes y etcétera. Ahora, el número, vamos a seguir adelante con esto de la cocina del alimento kasher, que es parte de lo que es de esta sección acerca de las reglas del hogar judío. Carne y vacuna, incluso de aves, está prohibido servir la misma mesa donde están comiendo junto la leche, evitando así a llegar a confundir y comerlo juntos. Recuérdase que si llega a haber dos personas
que están comiendo, se debe haber algún marcador donde se hace la distinción entre la leche y la carne, para que no haya distinción y te hay que poner dos diferentes manteles para identificar la diferencia. En cambio, si la mesa de la cocina donde se preparan los alimentos está permitido ponerlo cerca uno del horno, en lo referente a la carne y pescado está permitido servirlo en la misma mesa a dos comensales, a pesar de que está prohibido comer los dos juntos, mientras que hay dos distinciones, dos marcadores, algo que divide y que en un lado está la parte de la leche y el ordenado ahí, y estos marcadores pueden ser tan sencillos como un pedazo de pan o vasos o algo que llegue a formar una forma de divisor. Para adelante, estamos ahora en el capítulo 92 de Shulchan Aruch y estamos viendo ahora las reglas sobre el guisado de un no judío. Ahora, esto es Ketzat Midinei Beshule Goyim. Mucha gente piensa que, bueno, que el judío puede dejar que el gentil cocinar su comida y que lo puedes comer sin ningún problema. Bueno, al fin y al cabo la comida es kasher, la carne es kasher, todo es kasher, pero el único problema es que el judío en sí no podemos utilizar la comida que produce por causa de lo que dice en el Talmud, Aborá Zará 38, como está escrito, y dijo Rab, todo alimento de que es dable comerlo natural crudo no recae en la prohibición de Beshul Goy. En este momento, si está crudo, y eso incluye todos los vegetales fríos, cosas frías, vegetales, frutos, etcétera, no cae sobre lo crudo, y en la prohibición de Beshul de Goy, guisado por un no judío, sí está prohibido. Y es decir, que aun cuando el Goy cocina este alimento, el guisado no está prohibido necesariamente. Sigue diciendo el Talmud, hay quienes dicen que lo que el Rab dijo es lo siguiente: todo alimento que no es sustancial como para servirlo en una mesa real como acompañante del pan, no recae sobre él la prohibición de Beshule Goyim. La diferencia entre uno y el otro dicho puede ser, por ejemplo, entre los pescados pequeños como sardina, borquerones, y según el primero, si los cose y los fría, unos judíos están prohibidos de comer, por cuanto no se pueden servir crudos. Según el segundo, están permitidos, dado que no son dignos para ser servidos en una mesa importante. Ahora, quiero que ustedes recuerden, hay un pasuk que nos dice en el Naví, en el en los escritos en Ketubim, el libro de Daniel, que Daniel no se contaminó con la comida del rey. Es decir, que el rey de Babilonia era un rey no judío y por lo tanto todos sus que cocinaban eran cocineros no judíos y por lo tanto la comida que se servían, las carnes, todo era no kasher, todo su procedimiento no kasher, y también había un aspecto donde también se asociaba lo que es la asociación del no judío con el judío, y por lo tanto Daniel no se contaminó, y usó la palabra no contaminarse con la comida del rey. Claramente, aunque algo puede ser posiblemente permitido, está ahora todavía el problema de estar contaminándose con la comida del no judío. Y esto implica muchas cosas, y eso lo vamos a ver más adelante. El Tosafot explicó aquí en el Talmud que definitivamente, tomando las dos ideas en su lado más ligero, así también el Rambam dictaminó después del Maran HaShulchan Aruch, si significa en un resumen que un alimento está prohibido si lo guisa un no judío, cuando tiene estas dos condiciones. Número uno, que no puede comerse naturalmente, sino como guisado. Número dos, que puede ser servido como un plato sustancial en una mesa real. Es decir, te hicieron arroz con pollo, te hicieron arroz con frijoles, ambos es vegetariano, pero es un plato que es substanciado en una mesa real. O también que fue un guisado, cocinado, con pollo, está prohibido. El motivo principal de esta prohibición es esencialmente alejarnos de las comidas con personas ajenas al judaísmo, donde indudablemente aumentan los riesgos de acercamiento físico y espiritual, que puede derribar gravemente en matrimonios mixtos y de ellos de sus descendencias. Yo quiero hablar sobre esto un poquito, porque uno llega a entender algo muy importante, y esto es que los valores que tienen el judío y el no judío no son igual.
las exigencias no son iguales. Y no es que uno es mejor que el otro, pero son distintos. Y el asunto es que no puede haber dos personas caminando en el mismo sendero si no están de acuerdo los valores. Y ahí es donde viene lo que es los valores de la modestia para la mujer judía. En particular aquellos que han visto lo que puse en el Facebook hace recién, una cita de Proverbios, capítulo 11, verso 21, que habla sobre este mismo concepto. Se lo voy a leer simplemente para derribar algo muy importante, porque mucha gente no comprende esto y literalmente es un mensaje muy potente. Dice, como argolla de oro en el hocico de un puerco es la mujer hermosa que desecha la discreción. El deseo de los justos es bueno, pero la esperanza de los inicuos conduce a la ira. Ahora, esto es algo fuerte porque esto relaciona con, en particular, a una mujer sin discreción. No habla de judío o no judío. Pero ¿qué es lo que dice aquí Shlomo Hamelech? Shlomo Hamelech está hablando de dos aspectos de acuerdo a nuestro Jajamí. Número uno, habla de que una mujer hermosa es como el oro, como la josica, bien bello, precioso, algo que uno desea. Pero ¿dónde está ubicado? Está ubicado y está sentado sobre un puerco. Ellos que saben el concepto del puerco para el pueblo judío saben que primeramente es un animal totalmente que es inaceptable, ni aun tocarlo es permitido, el cadáver de un cerdo. Lo que la naturaleza de un cerdo es totalmente diferente de la naturaleza de un animal kasher. Es cochino, es sucio, es para el reino animal lo más bestia que puede haber en el sentido de comer, no importa, no distingue entre lo que está comiendo de lo bueno o lo malo, se lo come todo. Es decir, es como dicen, es un cerdo. Es algo que aunque se ve tan bello, está colocado en un animal que está totalmente, no prohibido, totalmente desconecta a la persona con la espiritualidad. Y es aquí que el Shlomo Hamelech está mencionando una relación de la mujer tan hermosa, bellísima, pero su conducir falta de discreción, falta de modestia, falta de lo que es niut, falta de lo que es autoestima, que ella se respeta a sí mismo. Es por esto que la mujer judía, cuando está en su estado de falta de estima, se echa como al nivel de un animal y sin embargo debe de levantarse porque ella no fue creada así, sino fue creada en la imagen de Dios, igual que al hombre. Y es por esto que esto también se refiere a otro nivel. Y esto es lo que dicen nuestros sabios, y yo estoy trayendo esto a lucir para que puedan entender la importancia de no involucrarse con, en particular los hombres judíos o viceversa, las mujeres judías de personas no judías, hasta que ellos se convierten o se están totalmente en el otro lado, en el sentido de relación, y créalo, es por esto que hay una gran fuerte lo que dice la Torah en cuanto a esto. Pero en cuanto al verso 22, de acuerdo a Rashi, esto dice que esto se refiere también a un erudito de la Torah que se aleja del buen camino. Si es un hombre justo que se vuelve al buen camino y se aparta de su sentido correcto de lo que es la Torah, buscando lo que es placeres momentarios. Y Rashi explica este verso con un retrato de un erudito, como una mujer bella. Es decir, el erudito tiene una joya preciosa, que es la Torah, pero abandona la Torah por algo que es innatural de su aspecto animal, siendo que ha apartado de la Torah su comportamiento, trae desgracia a la Torah, en la cual como lo que es el cerdo, que en sí trae mala reputación al oro que está usando y lo lleva a ensuciarlo y ensuciarlo. ¿Cuál es el resultado? Que dice aquí el malvado será castigado por iniquidad, pero sin embargo, eh, el, el, el justo de ella se apartará. El justo, que es el hombre de la Torah, se compara como digo, la joya, como la mujer preciosa. Y es esto que puede levantar lo que es y mantener siempre parado el erudito de la Torah. Recuerda que el justo 1000 veces puede caer,
puede repetir el mismo error, pero se levanta. Pero los impíos, los que no tienen conexión con la Torá y estos valores, caen, pero caen para su desgracia permanentemente. ¿Cuál es la diferencia? Que el erudito de la Torá puede caerse varias veces, pero el malvado no. El malvado todavía está pegado, como vamos a ver en la parashá de Balak, en esta semana que viene, que Bilam se conectó con su jamor, su asno femenina. Literalmente, cuando el asno lo reprende a Bilam por haber tenido relación con el animal, dice, pero Jonas, tú no me has montado todo este tiempo y yo siempre te he protegido y ahora tú me vas a matar por causa que te estoy protegiendo de la espada del ángel que se ha levantado, ha desenvainado su espada para matarte. Y vemos aquí con Bilam algo parecido con lo que es el cerdo, el hazer, y es que es las cualidades tan materialistas, tan yashmiut, como dice, con las partes físicas, que atrae y puede arruinar no solamente la reputación de un hombre de Torah, sino también puede arruinar aún lo que es los intereses del mensaje divino. Y es lo que pasó con Bilam. Bilam fue atrás y se pegó. Su corazón fue pegado a lo materialismo, a lo físico, y esto trajo todo tipo de consecuencias. Y es por eso que los sabios nos dicen nosotros de no tener cercanía mucho con el mundo gentil. ¿Por qué? Porque hay una forma de pensar contraria a lo que nos enseñan nuestros rabinos. Y es aquí donde vemos la gran diferencia entre los pueblos. Aún una mujer virtuosa no se refería a nadie más y nadie menos sino las mujeres judías. En el Talmud, y esto tiene que entenderlo claramente, y por favor no quiero que nadie me esté escribiendo diciendo, pero Moshe, usted está pintando un cuadro muy generalizado. Yo no lo pinto, los sabios han indicado por causa que la moral de los gentiles ha sido tan bajo que no tienen Torah, que no tienen valor de Torah, no tienen valor de lo que es el conocimiento de Dios, sino ni siquiera los 7 leyes de Noé, Dios se lo impuso, no lo requirió jamás porque no pudieron cumplir ni siquiera con esos 7, y por lo tanto el estatus de lo que es la mujer gentil cuando se acerca al judaísmo, antes de acercarse se considera como los niut, como una mujer no modesta, y por lo tanto, aunque sea lo más modesto del mundo, digo, esto no tiene que ver con un particular caso excepcional, pero en general el mundo general se considera los niut, no modestia. Y es por eso cuando se introducen estos conceptos, y hay mujeres judías que se han dejado arrastrar con los valores gentiles de este mundo, se echan a perder, y es como también dice el proverbio, que llegan a ser como hocicos en la nariz del cerdo. Bellísimas joyas, bellísimas, precioso, pero han dejado arruinarse por su conexión con el cerdo, que es el comportar, es la forma de actuar, los niud, no modestamente en su día a diario. Y es ahí donde vemos, y lo puedes ver por Facebook, y ustedes saben claramente, si han visto mi Facebook, hay muchas mujeres, yo lo admito, muchas mujeres que se han añadido como amistades que son preciosos, son bellísimos, son como el oro, pero no es tonto qué bellos son, qué preciosos son. De verdad, la bella, lo que es lo bello y lo más bonito, dice, es vano. Gracia es vano, como dice en el Proverbio 31. Pero ¿quién ha de ser alabado? La mujer que teme al Eterno. Este ha de ser alabado. Es decir, que tiene su forma de ser de gran valor en cuanto a su forma de conducir. Eso es lo único, y tristemente la mayoría, y yo quiero decir esto a Latinoamérica en particular, hubo un vez que cuando se hablaba de la mujer hispana, se hablaba de gran valores moral. Nunca yo me recuerdo que se mencionaba que la mujer judía siempre se vestía modestamente. En mis tiempos, estamos hablando años atrás, y ya me estoy poniendo la fecha, pero
Yo me recuerdo criando que cuando era hablando de la mujer latina siempre se hablaba de la mujer latina, era bellísima, era preciosa, pero es que guardaba el recato. Hoy en día por la deterioración moral y de la familia, eso ya no se ve. Ya no se ve lo que era antes, lo que es el recato, la modestia, la mujer, ya no se ve. Es una gran tristeza cómo ha caído los países de Latinoamérica, que hoy en día los niveles más grandes de la prostitución y lo que es la promiscuidad y la inmoralidad sale no tanto de países que nosotros ya habíamos de pensar, ah, qué moral, sino en el corazón de los países de Latinoamérica. Uno puede ir a cualquiera de los países de Latinoamérica y realmente, y por favor no se me ofende mujeres, no se lo digo por nada mal, pero realmente se regalan. O lo usan lo que es la sensualidad con el fin de hacer un cambio de negocio o tomar provecho. Es de verdad una tristeza. Es por eso que más que nunca nos dice la Torah, y es por esto para los judíos posiblemente, no, sin duda, dice lo siguiente: la misma prohibición existe sobre el pan hecho en la casa del Goy, pan casero, por el mismo motivo, para que no haya mucho acercamiento físico y espiritual que puede derivar gravemente en matrimonios o peor en efectos negativos y contrarios, porque no puede estar dos personas juntos si no hay acuerdo. Hay un yugo desigual, una unión desigual, los valores no son lo mismo. Recuerde que la mujer judía, los valores judíos es para la santidad, y la mayoría de las personas que se acercan de mundos no judíos, normalmente la moral es totalmente opuesto a la Torá, totalmente opuesto, y eso lo vemos aún en el mundo religioso, cristiano, mesiánico, etcétera, que esos valores todavía están arraizados con lo que es el mundo gentil. Muchos de los que es la ley de modestia no están aplicados, y es por eso es una minoría de minoría de minoría de la mujer judía, y es por eso es como una joya preciosa. ¿Quién lo hallará? Es muy difícil hallar una mujer que tiene todas estas cualidades, y es por eso el que haya tal mujer haya un valor, una joya de gran valor. Bueno, vamos a ir adelante. De nuestra propia Torah podemos extraer la prueba de que esa es normalmente la naturaleza humana. En el segundo libro de Sefer Hashemot, en Éxodos, capítulo 2, nos narra la Biblia el encuentro de Moshe con Yitro. Este último manda a sus hijas para que inviten a Moshe a comer, llamándola a que venga y comer pan. Y les dijo: aceptó Moshe la invitación y fue a comer con Yitro. Aceptó Moshe. A Moshe se sentarse con los hombres, y nos cuenta la Torah qué sucede después. Y le dio a Zipora a su hija como esposa para Moshe. Y aunque esto sucedió antes de la entrega de Torah, cuando todavía no se regían las prohibiciones del mismo, de todas maneras nos enseña que el comer y beber juntos acerca los corazones, los riesgos se multiplican. Y es por eso, por favor, no se ofenden, que muchos gentiles que están en proceso de conversión no lo van a invitar a una casa judía porque no saben cuál es el motivo. Quizás están pensando que ustedes los gentiles se quieren acercar para unirse con ellos en el sentido de matrimonio, y en cuanto esto presenta un gran riesgo para la comunidad judía. En la parashá que sigue lo que es Balak, que es lo que vamos a leer esta semana, el que sigue, que es Pinjas, vemos la gran catástrofe que ocurre sobre el pueblo de Israel y la plaga que descienda sobre el pueblo de Israel por permitir lo que es este tipo de unión que Bilam había aconsejado a Balak de utilizar las mujeres bellísimas de Midian, y sabemos que los midianitas eran bellísimas. ¿Cómo? Porque sabemos que Moshe se había casado con una midianita. Esto fue antes de la Torá. ¿Y qué dice? Y esto fue lo que habíamos leído en los parashat anteriormente. Dice que Miriam habló acerca de la esposa de Moshe, porque era Cushi. La palabra Cushi ahí significa negro, pero Rashi dice que no solamente significa negro, sino habla del concepto que era bellísima. Cushi como precioso, como tan dulce, tenía estas cualidades. Y esto fue lo que Miriam me había hablado, que se consideraba la Shonhará. Le envidiaba lo que era la belleza de Miriam, la midianita. Sabemos que las midianitas eran bellísimas, preciosas, hermosísimas. Y fue por eso que Miriam fue penalizado por decir la Shonhará, y tuvieron que el pueblo de Israel esperar 7 días
durante el tiempo que fue pegada con lepra. Ahora, es interesante que fue mismos mujeres mirianitas que seducieron a los israelitas en el camino, que se pusieron en las tiendas invitando a que le vieran sus mercancías, y en las mercancías tenían algo alrededor del cuello y dentro de las peceras, muy provocativos. Ellos vieron y les gustaron lo que vieron, y esto es una debilidad que vamos a ver entre toda la casa de Israel, tristemente, que el hombre judío en particular tiene una debilidad, y la debilidad son las mujeres. Las mujeres. Las mujeres son la debilidad del pueblo de Israel. Y eso lo vemos constantemente a través de las escrituras y la historia, que por causa de estas mujeres no judías que fueron atraídos, lo que es mujeres herba significa provocativo, que no guardan shniut, fueron caídos. Y es por esto que muchos rabinos han regido y han dicho que hay que tener mucho cuidado, si no, ni siquiera ponerse en Facebook, por causa de la mismo problema. Bueno, y es por eso que viene la prohibición de lo que es Bishul Goy. Cuando hablamos de la prohibición de los guisados de un no judío, Bishul Goy es al margen totalmente de las reglas de Kashrut, indispensable en todos los alimentos que el yehudí ingiere. De no ser así, de todas formas estaría prohibido. Sintetizado, está prohibido comer todo alimento que fue cocido, hervido, fritado, horneado por un no judío, cuando tienen dos condiciones enumeradas que ya hemos enumerado anteriormente. No pueden comerse en forma natural o crudos, y son apreciados para ser servidos en una mesa honorable. En consecuencia de las frutas y verduras que pueden comer, en forma natural, está permitido que el goy accione su cocimiento para luego ser servido en la mesa. En cambio, carnes, pollo, pescado están prohibidos de comer si fueron cocidos por un no judío, por cuanto no se pueden comer crudos y son dignos para ser servidos en una mesa real. En los hoteles, salones de fiesta, restaurantes, incluso en las casas particulares, cuando el alimento a preparar tiene las dos condiciones anteriormente recordadas, el cocinero y cocinera es no judío, deben tener sumo cuidado de que sean yehudim que ponen la comida sobre la lumbre, es decir, tiene que poner la comida arriba de eso y además encender lo que es el horno. Si es la regla para los sefaradim. Sin embargo, nuestro hermano Ashkenazim alcanza lo yehudí, enciende el fuego, y el resto lo hace el cocinero. Si lo vamos a ver, los sefaradim tienen no solamente que preparen la comida, sino tienen que poner la comida encima del horno, que un judío se ha envuelto. Si el cocinero goy colocó la olla con la comida lista para ser cocida sobre el hornillo, aún apagada, no es necesario quitarla y volverlo a poner. Es suficiente que el yehudí enciende el fuego. También para los sefaradim. Por contrario, si el cocinero no judío puso la olla con la comida sobre el fuego que ya había encendido yehudí, solamente para los ashkenazim está permitido, pero para los sefaradim no. Los sefaradim que desean comer en hoteles, restaurantes donde supervisa un yehudí, solamente enciende el fuego sin poner los alimentos sobre la hornilla, a pesar que el cocinero es goy. Pueden aliviar y tienen que apoyarse para poder comer en estos lugares. Es decir, hay una excepción, un lugar, pero normalmente si la supervisión es sefaradí, y créanme que aquí en Miami no existe lo que se llama procedimiento sefaradim, un perfecto ejemplo por qué se necesita aquí en Miami en muchos lugares lo que es un supervisión de hashkajá sefaradí, porque esto no se hace en la mayoría de los restaurantes que yo conozco, que son bajo los diferentes hashkajá aquí en la Florida. Y debe estar advertido que el mashgiach, de que en caso que se apague el fuego, tiene que ser él quien lo vuelve a ser, el judío, no el goy. Esencialmente debe verificar que si el mashgiach ha sido nombrado por el rabinato reconocido en la comunidad ortodoxa y si tiene certificado kashrut vigente. De todas maneras, quien es estricto puede cuidarse de no comer en los lugares donde la comida es puesto al fuego por el cocinero no judío, aun cuando el mashgiach lo enciende, que recaen sobre él la bendición del cielo. Pero queda aclarado en que en base de acuerdo a la ley existe amplio margen para apoyarse y alinear también para los sefaradim.
En los buñuelos, los sufganiot, los fritados por el goy, el no judío, en los restaurantes, cafeterías de propiedad judía, eh, la cafetería de propiedad judía, aun cuando se preparan con una mezcla muy blanda, casi líquida, que poco se parece a la preparación del pan, y porque fueron permitidos también los pasteles, están permitidos del goy por cuanto no rige sobre ellos la prohibición de Beshul Goim. De todas maneras, hay que prevenir al mashkia que sea el que enciende el fuego y no el goy. Asimismo, si lo apagaron luego y quien freír nuevos buñuelos debe ser él o Ordo Israel quien vuelva a encender el fuego. Y algo más, aquellos que se cuidan durante todo el año de no comer pan de panadería goim, también deben evitar comer estos sufganiot que fueron fritados por el no judío. Y el Yehudí no encendió el fuego, recaerá sobre él bendición del Eterno. Empanadas o bordecas que fueron rellenas con carne que fritó el Israel y luego horneó el goy, no rige sobre ella la prohibición de Beshul Goy, porque ya fueron cocinados anteriormente. Aun cuando en este caso es componente principal de la harina es trigo y tiene dos condiciones para ser considerado Beshul Goy, al ser horneado en forma similar al pan ya no recae sobre la misma bendición. Y es por esto que hay la diferencia. Sobre el zalbiyé, perdón, el especie de postre árabe compuesto de semola y miel que fue cocido por el no judío, rige la prohibición de lo que es Beshul Goy. A pesar de que algunos alivianan y aduciendo que la miel es un componente principal, se puede comer naturalmente y nuestros jajamim sostienen que la semola es ingrediente principal sobre ella y recae sobre la bendición. Está permitido beber el café preparado por el goy y no gravita sobre él la regla de Beshul Goy, a pesar de que el café en sí tiene las condiciones nombrado en principal. No puede comerse natural y es digno de servirse una comida formal. También consideran los jajamín que el agua es lo principal ingrediente sobre el que ella rige la regla de Beshul Goy. Escribió en los poskim los legisladores contemporáneos que así extendió la costumbre en todas las comunidades judías de distintos países, pero quien se restringe del café que hierve el goy es digno de que pesen sobre él la bendición lo que es del Creador. Por consiguiente, si se hospeda en un hotel de gentiles o se debe realizar una visita de compromiso a la casa de un no judío, y éste le sirve café, en ambas situaciones puedo beberlo sin infringir por ello la regla de Beshul Goim. Por supuesto que en todos casos se refiere en tanto el agua y el café son hervidos en un recipiente especial para ellos, sin que existen dudas de que también fue utilizado para alimentos prohibidos. Aquellos que viajan en compañías aéreas no judías, donde se probablemente que la casa de café sean porcelana, hayan sido utilizadas con leche de goyim, es aconsejable usar vasos o tazas de vidrio o descartable. Es decir, escuchen por favor a de gentiles que quieren servir café a vuestros huéspedes judíos. Es preferible que lo pongan en cristal, no lo que es tazas de café porcelana, o en vasos desechables. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que es contaminación de la comida o los jugos que ustedes normalmente lavan en su casa, que el judío no sabe qué mezcla han puesto y por lo tanto posiblemente te lo rechazan. A ustedes de servirlo, decirles no gracias, ya tomé, para no ofenderles. La razón por esto es que es muy claro. No podemos estar involucrados de lo que es absorber lo que es cosas que quizás ustedes comieron en su casa, como cerdo o carne no kasher, que todo eso viene y penetra lo que es en los vasos de porcelana, aunque sean muy limpios las porcelanas. Es preferible el cristal porque el din de los cristales, es decir, el juicio de los cristales es que no absorbe en ella, de acuerdo al concepto sefaradim. De no tener esta posibilidad se puede aligerar en un momento de apuro y beber en las tazas de porcelana o similares. Es decir, se puede hacer, pero yo personalmente no lo haría. Sardinas y otros tipos de pescados pequeños que fueron preparados por no judíos se mantienen las aletas de escama, están permitidos de comer, la razón de que son importantes para ser servidos en una mesa formal, por lo tanto no recae sobre ello la prohibición de Beshul Goim.
Igualmente, por el mismo motivo está permitido que el goy tueste semillas de la calabaza y del girasol, legumbres como habas, garbanzos, arvejas también, los nueces, las cacahuates, todo esto siempre y cuando hayan sido solamente tostados por el no judío. No cocidos ni hervidos se pueden comer sin infringir la ley Beshul Goy, por cuanto todos los alimentos nombrados, si están tostados, no son dignos para ser servidos en una mesa real. El pan elaborado en las panaderías no judías está permitido de consumir, por tratarse de un alimento vital. Lo mismo pasteles y galletas, esto siempre que no existe la menor duda con respecto a que la elaboración de ingredientes en lo kashrut se refiere. De todas maneras, la persona que se esmera en cumplimiento de la mitzvah debe cuidarse de comer solamente el pan elaborado en las panaderías Yehudim, hecho por un Israel particular. Esto se llama Paz Israel. En muchos de los lugares va a haber Paz Israel, pan hecho, pan judío hecho por un Israel. Ahora, si hay pan que todavía no está totalmente crudo, como lo que vas a ver mucho que fue hecho, eso lo puedes meter en el horno y a cocinarlo, en lo que es la masa de pan, se convierte totalmente Paz Israel. Al margen de las reglas de Beshul Goyim, deben poner mucha atención a aquellos que emplean no judíos en la cocina, que toda verdura que regularmente viene con muchos animalitos, muchos pequeños como gusanos, moscos, una vez limpias, sean revisadas por un Israel antes de ser introducida a la olla para prepararlo para la ensalada. Igualmente, tener bien separado y distinguible de la primera visita todos los objetos y utensilios de cocina que son de carne o de leche, siendo aconsejable utilizar diferentes colores y marcándolos de forma indeleble para diferenciar fácilmente entre los utensilios de carne y leche respectivamente, evitando de esta forma errores en lo personal en la cocina. Y esto se recomienda no solamente en cocinas comerciales, sino también en la cocina propia. Debes de poder tener platos que usted sabe que son de leche y platos que son de carne, separarlo en dos diferentes formas. Preferiblemente yo les recomiendo que consiguen lo que es platos de cristal, si es posible, o de vidrio, sí, porque no absorbe, y así por si acaso hay alguna mezcla son más fáciles de lavar y jugar y distinguirlo. Pero hay que marcarlo. Por ejemplo, si usted viene a mi casa, vas a ver que todo lo que es de carne está marcado con el lado de los gabinetes, carne y leche, separado, totalmente en diferentes gabinetes. Además vas a ver que yo uso aquí, en donde yo estoy ahora, uso platos de cristal transparente para indicar a todos los que están en esta casa de que es carne. Y aún los cubiertos, los separo los cubiertos de carne de los cubiertos de leche. Y de esta forma esté muy claro que cuál es cuál. Uso dos vasijas para lavar, uno de carne y otro de leche. Todo lo claro y blanco yo lo estoy usando para carne. Todas las cosas azul, todo lo azul acá, por ejemplo este vaso de aquí que es color azul, que pongo mi café con leche. Ahora, esto debe ser muy claro y no hay ningún problema con esto, pero es para indicar y marcar en sí cuál es la distinción. Ahora vamos a ir al capítulo 93, que nos falta un poco de tiempo. Quiero cubrir este capítulo 93 para así cumplir estos 3 capítulos en el día de hoy. Las reglas sobre la inmersión de utensilios de la cocina y mesa. Dinet Tevilat Kelim. Todos los utensilios que tienen contacto directo con los alimentos, tanto sean de la cocina como de mesa, deben ser sumergidos en un mikvah o un río que sean aptos para inmersión ritual de una mujer judía. Esto es siempre que se adquieren y son fabricados por un gentil. Si son fabricados por un judío, este aspecto de hacer tevilim no es necesario. Y recae sobre todo utensilio de las distintas clases de metal y de vidrio. Objetos recipientes hechos de arcilla y cubiertos con ella no está obligado de sumergir. Asimismo lo de cerámica. Igual todos los objetos, recipientes y utensilios hechos de plástico, nailón, porcelana están exentos de tevilá. Sin embargo, es la costumbre en ambos casos de hacer tevilá, pero sin bendición. Si adquirió utensilios de metal de un yehudí que profana el Shabbat, Mahal Shabbat, no guarda el Shabbat públicamente, de acuerdo a la ley no es obligatorio sumergirlo en la mikvah. Aún así, que si que quiere esmerarse, hacerle tevilá, pero
puede hacerlo, pero no debe decir la bendición en los objetos de vidrio fabricado y adquirido de un Mahal Shabbat judío. Quien no cuida el Shabbat están totalmente exentos de sumergirlos. Un yehudí que profanaba el Shabbat y luego regresó a Teshuvah no necesita volver a sumergir en la mikveh sus utensilios de la comida, a pesar de que la tevilá se había realizado antes de comenzar la Teshuvah. Por supuesto, en el caso de un utensilio que usó anteriormente con los alimentos prohibidos, debe hacerlo kasher apto, que es la palabra kasher aptos, de acuerdo a la indicación del Talmid Jajam, el rabino. Está permitido comer y beber en una cafetería o restaurante kasher, inclusive cuando sabe con certeza que los utensilios recipientes que utilizan no tienen tevilá, como dicta la regla. Si los dueños encargados de este sitio kasher desean sumergir todos los utensilios que utilizan los clientes, pueden hacerlo, pero sin la bendición. De todos modos, de acuerdo a la ley, estos objetos están exentos de hacerle tevilá. Si utilizó un recipiente al que es obligatorio hacerle tevilá, de ninguna forma se prohíbe el alimento introducido en él. Puede comerlo una vez traspasado al recipiente con tevilá. Objetos que fueron utilizados durante largo tiempo sin hacerle tevilá, de todas formas, de manera siguen teniendo la obligación de sumergirlo en la mikvah. Es aconsejable hacerlo juntos con los otros recipientes nuevos que necesitan tevilá, por la bendición de que esto recae siempre o también sobre aquellos que no fueron usados anteriormente. Todos los objetos, recipientes fabricados con vidrio refractario o Pyrex por no judíos deben ser sumergidos en la mikvah. Un cuchillo de shejitá, de acuerdo a la ley, no es preciso hacerle tevilá. Sin embargo, dado que el Maharal Ben Yosef escribió que hay que sumergirlo, es aconsejable esmerarse y hacerlo. Los objetos que se alquilan o se prestan de un goy, de un gentil, no es preciso hacerle tevilá, puesto que no son introducidos en forma definitiva a la santidad del hogar judío. Y es este precisamente el motivo de tevilá kelim, es quitarlo de la impureza del goyim idólatras para introducirlo en la santidad del hogar judío. Recuerda, ¿es para qué? Para hacerle purificarlo de lo que es la idolatría de los gentiles y para introducirlo en la santidad del hogar judío. Y está claro que al alquilar y prestarse objetos que tienen contacto directo con alimentos, debe verificar si es necesario hacer kasher antes de utilizarlo. Por ejemplo, tú estás en viaje, necesitas usar un sostén de una persona no judía. Lo puedes pedirle prestado, no hay que ponerlo por tevilá, pero sí hay que hervirlo con agua caliente para que pueda entonces kasherizar, para estar seguro que lo que habían cocinado en ella no se contamine en la comida kasher que usted, judío, va a preparar. Antes de sumergir el objeto, este debe estar completamente limpio, especialmente sin las etiquetas, con las marcas o precisos del mismo. ¿Por qué? Porque queda lo que se llama un hatzitza, que es una forma que se está conectando y no hay forma de entrar el agua en ese espacio, por lo tanto invalida lo que es la mikvah de los utensilios. Así como invalida lo que es la mikvah de una persona yendo para la conversión. Si hay algo que está en pegamento en su piel, es por eso que es un proceso de remover toda cosa que puede estar pegado al pie o a la cara, etcétera, antes de entrar al mikvah. Debe asistir los recipientes débiles en el momento de sumergir en la mikvah. Si el objeto es sumergido por medio de una cuerda, debe ser anudada de manera que queda completamente floja, sin hacer presión sobre la parte donde se amarra, de forma que el agua pueda cubrir todas partes por igual. El utensilio o recipiente debe ser sumergido todo una sola vez, de modo que puede ser cubierto por el agua, inclusive el mango o asa. Cuando el recipiente es muy grande y el lugar no puede, es muy cómodo, puede sumergirlo en 2 veces, poniendo atención que el agua cubra toda la superficie del recipiente por dentro y por afuera. Un mejor de un bar mitzvah puede testimoniar sobre los objetos de vidrio que fueron sumergidos de acuerdo a la ley, y se puede confiar en su aseveración. Pero en utensilios de metal ya es aconsejable ser estricto y volver a sumergirlo en el mikvah, a pesar de que un menor asegura haberlo hecho ya. Antes de sumergir los utensilios, objetos, recipientes de metal, de vidrio, dice la siguiente versión: antes, Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam asher kirishanu b'mitzvotav v'tzivanu al tevilá kelim, plural.
Si son más de uno, se mantiene callado, se sumerge. Si el mikvah es especial para Tevilat Kelim, puede decir la verajá junto a ellos, pero si la mikvah está junto a los baños o de caderas públicas, bendice afuera sin interrupción, entra con y sumerge sus objetos. Únicamente requieren ser las mikvah aquellos objetos, recipientes o utensilios que están en contacto directo con los alimentos, cuando estos se encuentran listos para ser consumidos sin ninguna preparación previa. Por ejemplo, los vasos, platos, cubiertos, ollas, sartenes. Y estos son algunos de los objetos que no es necesario sumergir. Puede hacerlo, pero sin bendición, por cuanto estar en contacto con el alimento. Este no está listo para ser consumido. Las vasijas donde se amasa el utensilio que se pica con la masa, la matza, para que no se levante el